Todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo en Conciencia, el episodio número 25 de este programa que hacemos junto con José Lamazares todos los lunes, más o menos a esta hora porque a veces va variando un poquitito. Pero bueno, la idea es siempre hablar un poquito acerca de lo que es la bioexistencia consciente y expandir un poquito más la conciencia, ¿no? Porque cuando nosotros les contamos acerca de lo que hay detrás de cada síntoma, como también así cuando nosotros recibimos las preguntas que ustedes nos hacen. Así que bueno, acá se está uniendo José, vamos a ir viendo de a poquito lo que tenemos para contarles hoy acerca de lo que es infertilidad. Hola José, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, espectacular. Programa 25, número súper Sí, especial. No me cualquiera encanta. llega al programa 25, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que es un número hermoso, así que me encanta que estemos acá un lunes más, gracias por Mm, eso. Y, gracias. y bueno, les estaba contando también a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, que vamos a seguir hablando de infertilidad hoy, porque es un tema en el cual tenemos tanto para contar, tanto para decir. A Eh, nuestra bella comunidad de Creciendo en Conciencia, que ya cada vez somos un poquito más. Me gusta. Sí, y eso me encanta. Y es hermoso también, bueno, si no es que no vieron todavía el episodio del lunes pasado, les decimos a todos que vayan a verlo porque la verdad que estuvo muy bueno. Fue un Mm. episodio sobre infertilidad con Pamela Rueda, que también es consultora en bioexistencia consciente, consultora certificada, al igual que José y al igual que yo. Y bueno, y ella nos estuvo contando mucho su experiencia acerca de cómo estuvo sanando su propia infertilidad. Ahora está felizmente embarazada. Así que bueno, si tienen ganas de ir a ver eso, que es ya una parte práctica de cómo una infertilidad se sana, nada, les súper recomendamos que vayan a ver el episodio del lunes pasado, que es el episodio número 24. Una infertilidad sanada por alguien que realmente se atendió en consulta, o sea, es alguien que es de verdad práctico, o sea, es una persona que no solo es consultora, no solo lo hace para sana a sus consultantes, sino que ella misma fue a consulta y sanó su propia infertilidad, así que es un 10 de 10 la historia de Pamela, es para escucharla. Exacto, y lo que nos contaba, ¿no? Que antes de ella quedar embarazada, ella veía como todos sus consultantes iban quedando embarazados también, ¿no? Es decir, que esa infertilidad primero empezó a sanarse en su realidad extendida y luego Mm. se sanó en su cuerpo físico. Y bueno, en este sentido para nosotros es siempre súper interesante recordar y contarles este tipo de historias para que vean de qué manera esto se produce de manera práctica, ¿no? Y bueno, y queríamos continuar hablándoles de infertilidad. Ahora sí, quizás es un poquito más teórico, pero esta parte teórica también a muchas personas les sirve para tomar conciencia cuando empiezan a escuchar acerca de su síntoma o cuando ven que este síntoma lo tiene alguien de su familia, alguna amiga o algún amigo. Entonces también el hecho de escuchar cuál es el significado detrás de cada síntoma a las personas siempre nos ayuda a tomar un poquito más de conciencia. Y bueno, y como les decíamos, lo que queríamos contarles hoy es acerca de la infertilidad física, siempre recordando que también existe la infertilidad oculta, que la infertilidad oculta se da cuando no hay un síntoma en nuestro cuerpo que nos impida tener un hijo, ya sea tanto en un hombre como en una mujer, pero hay otro tipo de situaciones que hacen que esa persona no llegue a tener un hijo, ya sea que estando en pareja siente que no tiene la economía para tener un hijo con esa pareja, o puede ser una persona que quiere estar en pareja pero no encuentra pareja, o directamente no quiere tener pareja, ahí también estamos hablando de una infertilidad oculta, y sobre todo si la persona no quiere tener un hijo. Si esto está sucediendo, que no está ni bien ni mal elegir, desde lo que nosotros creemos que estamos eligiendo libremente, elegir no tener un hijo, entonces ahí tenemos que pensar que hay una infertilidad oculta. Puede ser un síntoma para la persona o no. Pero bueno, volviendo al tema de hoy y conectando con esto que ya veníamos hablando en los episodios anteriores, queríamos hablarles de cuando la infertilidad es un síntoma físico. Siempre que hablamos de infertilidad tenemos que tener en cuenta
que hay historias muy dolorosas, ya sea en la historia propia de la persona, como en la historia de la familia, que están relacionadas a muertes. Y Mm. estas muertes pueden ser reales o simbólicas. Las muertes reales puede ser la muerte de un niño en la etapa de gestación, y una muerte simbólica puede ser un abandono, el abandono de su padre cuando el niño recién nace, por ejemplo. Y en este sentido, para que haya una infertilidad, es porque antes este tipo de historias se produjeron en las instancias clave. Estas instancias claves son la concepción, es decir, vamos a suponer que hubo una muerte simbólica o real en el momento en que el niño es concebido, o también puede darse esto en el momento de la gestación, que puede ser la pérdida del embarazo, pero también puede ser una muerte de un familiar muy cercano o la muerte de un padre, y en este sentido, si esto se da en una etapa de gestación, hay que estar muy atentos, hay que ir a sanar esa historia. También puede ser que esto se produzca, esta muerte real o simbólica, en el momento del parto. Muchas Mm. veces las madres mueren al dar a luz, o incluso los niños, ¿no? Y también puede suceder que haya una muerte real o simbólica en los primeros años de vida del niño, y todas estas etapas diríamos que son instantes en los cuales si se produce una muerte hay que ir sí o sí a sanar esas historias. Son claves para definir lo que después puede generar una futura infertilidad. Siempre decimos, no vamos del síntoma a la, nosotros vamos del síntoma a la historia y no de la historia al síntoma, ¿no? O sea, si una persona tiene infertilidad es porque esta historia está seguro. Ahora, si esta historia está, no quiere decir que esto se va a generar, ¿sí? Y bueno, y en este sentido también lo que queríamos decirles es que siempre las infertilidades se dan cuando las historias son tan fuertes que son insoportablemente dolorosas, y que al punto tal de que una madre o un padre no puede soportar tener ese peso tan grande, ese peso tan fuerte, de dolor, ¿no? Y como no lo puede terminar de sostener por sí mismo, este peso empieza como a pasarse de generación tras generación. Mm. Y en este sentido, es que queremos hablarles hoy de infertilidad física, de diferentes tipos de infertilidad cuando se da en lo físico, y también de diferentes tipos de historias que están detrás del momento en el cual se produce un parto que no se da de manera natural, sino que se produce con algún tipo de complejidad, con algún tipo de problema, como por ejemplo cuando un niño nace de cola, o cuando nace con vueltas de cordón, o incluso también cuando nace necesitando forceps o una cesárea. ¿Sí? Perfecto, perfecto, me encanta. Me encanta eso. Me encanta porque resumiste también un poco los programas anteriores, está muy bueno. Y con respecto a esto que decías de lo que puede pasar alrededor del parto o alrededor de muchas veces de la gestación, hay que estar atento también a eso que decías de si muere gente mientras la persona está embarazada. O sea, no la persona en sí, la madre o el niño en sí, sino también si muere gente alrededor, ¿no? Me ha pasado la persona que tiene infertilidad, cuando estaba en el útero de la madre, ha muerto quizás una tía embarazada. Son historias súper profundas, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, simplemente para mencionarlo. Yo voy a hablar un poquito, si les parece bien, de lo que es el cuello del útero. El cuello del útero es un síntoma que tenemos. El cuello del útero es una parte del sistema reproductor femenino, pero dentro de este cuello de útero tenemos la unión, ¿no? Este pasaje entre todo lo que es la maternidad y las relaciones sexuales, en todo lo que es siempre, ¿no? Estas relaciones sexuales y la reproducción, ¿no? Es esa unión. Y ahí se da muchas veces esa unión entre ese camino, entre la pareja que empieza y va hacia ser padre, ¿no? En este lugar, en el cuello del útero, en general, eh, es como que se hace un análisis, se hace como si fuera una clasificación. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Por las dudas, ¿no? Se hace como un análisis, una clasificación, se hace como si fuera que se juzga, se hace un juicio de la relación de pareja que tienen esta mujer y este hombre. Y en base a este análisis que se hace en esta zona,
se evalúa y si ese análisis da bien, entonces la mujer va a sentir que va a estar todo bien para tener hijos. En este cuello de útero se alojan y se gestan las historias relacionadas con abusos, con traiciones, con invasiones, con todas historias de sexualidad vivida en sociedad, ¿no? Y con respecto a esto, bueno, muchas veces estas historias pueden manifestarse en síntomas. Uno de estos síntomas es el HPV. El HPV es el virus del papiloma humano. Mucha gente no los asocia el HPV con virus del papiloma humano. Entonces, acá es importante decir que mucha gente piensa que el virus del papiloma humano se relaciona con todo lo que son los pequeños tumores o las verrugas. Y esto no es así. En general, el virus del papiloma humano no tiene síntomas. De hecho, en los momentos en que mayor cantidad de gravedad tiene el síntoma que puede darse un cáncer por el HPV, es el momento en el que menos síntomas tiene. O sea, es totalmente invisible, es interno el conflicto. En el HPV, en general, tenemos todas las historias relacionadas con la sexualidad vivida en sociedad. Esto de que la mujer lo asocie una traición con algo sucio. Por ejemplo, que la pareja le haya sido infiel, que la pareja le haya traicionado en un momento, por ejemplo, se da en consulta de que escuchamos historias de... Ahí, Maru, no sé si no te veo, no sé si se te Ahí fue. estás perfecto, ¿eh? Yo te escucho perfecto. Yo no te veo, no te veo, pero bueno, no importa, mejor, no, no pasa nada. La gente seguramente nos ve a los dos. Eh, entonces, en el HPV decíamos, la mujer lo vive como suciedad, la sexualidad como suciedad, traiciones, infidelidades. Se dan consulta, como te decía, de que muchas veces pasa de historias de que en el casamiento, en alteros, se da o se daba quizás más antes, de que el hombre era arrastrado hacia una infidelidad por los amigos o casi obligado por los amigos a tener una infidelidad y la mujer se entera y lo vive como una suciedad en un momento sagrado, ¿no? Relacionado con el casamiento. Entonces, acá pueden darse estas historias. También se da de que hay mujeres que saben que el marido es infiel, pero no hacen nada, ¿no? Prefieren quedarse en esa pareja sin hacer nada. Acá también se puede dar el HPV. Y no olvidarse de que el HPV se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Entonces las historias pueden ser para los dos lados. Para ir terminando este tema, tenemos algo particular que la ciencia estudia, que la verdad que lo cuento porque me llamó la atención, es que cuando hay... Bueno, los monos son nuestros primos hermanos, ¿no? Entonces, muchas veces la ciencia estudia a los monos para ver este tipo de comportamientos y estudiar de que los monos pasan de territorio en territorio. Y hay veces que estos territorios están ocupados por otros grupos de monos, entonces hay enfrentamientos entre estos monos y mueren la mayoría de los monos machos. Con lo cual, cuando el grupo ganador de ese territorio se queda con todas las hembras. Son muchas hembras, muchas monas que quedan solas. Entonces, estos monos eligen a un grupo de monas, pero hay muchas monas que quedan sin pareja, que no quedan elegidas por nadie. La ciencia ha estudiado de que estas monas, con el tiempo, son más propensas a desarrollar cáncer de útero. Y con respecto a esto, el cáncer de útero es una repetición o un agravamiento del HPV, con lo cual las historias detrás del cáncer de útero son las mismas, pero con más gravedad o muchas veces repetidas las historias detrás del HPV. Ahí te veo, antes no te estaba viendo, pero ahora te veo bien. Sí, porque por momentos es como que se te va la conexión, igual ahí en vivo perfecto. Sí, tengo poca señal, hoy, no sé Sí, por qué. sí, estoy viendo, pero igual ahí se escuchó perfecto. Pero súper Bueno, interesante esto que decís, ¿no? Del HPV que está tan ligado a los conflictos de contacto y de sexualidad vividos con suciedad, ¿no? En esto de que puede ser que la mujer sienta que, bueno, también puede ser el hombre, porque el hombre también puede desarrollar HPV, sí, sí. pero muchas veces se da el cáncer de cuello de útero, ¿no? Y en este sentido tiene que ver si una mujer, por ejemplo, tuvo relaciones sexuales en un lugar que sentía que estaba sucio o que su pareja
la llevó a hacer determinadas cosas con las cuales no se sentía cómoda y vivió ese tipo de relación sexual desde la También. sensación de me siento sucia, ¿no? Y esto que vos decías muy bien, esto de sentirse traicionada, ¿sí? Entonces es muy interesante esto que estás contando. Sí. Y bueno, por otro lado también tenemos conflictos en los ovarios, ¿no? Muchas veces las mujeres tienen determinados síntomas en los ovarios y siempre que hablamos de ovarios tenemos que pensar esta imagen de que los ovarios son ese reservorio de semillitas, ¿no? Son el reservorio de los ovocitos que después va a dar origen a los niños, ¿no? Entonces, en este sentido, cada vez que pensamos en los ovarios, podemos tener esta imagen de los ovarios como un granero en el cual se almacenan estas semillitas. Y al pensar en la imagen del granero, también hay que pensar que esas semillitas pueden perderse, ¿sí? Como pasa en cualquier granero donde se almacenan semillas. Y es por eso que cada vez que hay un síntoma en los ovarios, hay que pensar en esta sensación de pérdida, ¿sí? Que puede ser pérdidas de niños, muchas veces y la mayoría de las veces lo que hay detrás de los síntomas en ovarios son las pérdidas de niños, pero también puede ser la pérdida de una pareja o la pérdida de un territorio o incluso una pérdida económica, ¿no? Pensando en los ovarios como un almacén de semillas. Total. Una pérdida puede ser una pérdida económica también. Entonces, en este sentido también es importante ver que en los ovarios el ovocito que soy yo hoy es un ovocito que ya se estaba dando en el momento en el cual mi abuela había concebido a mi mamá. Es decir, que la persona que soy yo hoy ya estaba en el momento en el cual mi abuela concibió a mi mamá. Es decir, hace cuánto tiempo que yo existo, ¿no? La primera Wow. célula que fui yo está existiendo hace un montón de tiempo. No es solamente hace 35 años en mi caso. Está hace muchísimo más tiempo. Entonces, en este sentido es súper interesante ver cuán importante es la historia que estaba viviendo mi abuela en el momento en el cual también gestó a mi mamá, ¿no? Y por eso nosotros siempre lo que vamos a hacer es, cuando hacemos esta especie de viaje a vidas pasadas que le llamamos Riorixins, nosotros siempre vamos a ver las historias de la gestación de la mamá en la abuela materna, porque esa historia es fundamental para entender qué es lo que le pasa a la mujer hoy que tiene un conflicto en sus ovarios, un síntoma en sus ovarios, pero también cualquier otro síntoma, ¿no? Porque todo lo que sucedió en la abuela materna está relacionado con la persona que tiene un síntoma hoy. Y bueno, y por otro lado, hay varios conflictos que pueden estar relacionados a los ovarios, y uno muy común es el del quiste de ovario. El quiste de ovario muchas veces lo que viene a hacer es reemplazar a un niño que no nació o a un niño que estaba pensado desde la parte de quiero tener un hijo y no se pudo dar esa situación, ¿no? Porque pensemos que es como una especie de reemplazo. Ese quiste parece que está reemplazando el espacio donde podría estar tranquilamente un bebé, ¿sí? Mm. Entonces, en este sentido, podemos pensar, además de la muerte de niños, que puede haber quizás una mujer que estaba en pareja y en esta pareja, esta mujer estaba proyectando tener un niño con este hombre, tener un bebé, y si esta relación no continúa por algún motivo, porque él o ella no quieren y por algún motivo esta relación no continúa, quizás esto puede resentirse a la altura de los ovarios con un quiste, porque la mujer siente que está perdiendo ese proyecto, está perdiendo ese bebé, ¿no? Y recuerden que siempre en los ovarios están también el tema de las pérdidas. Por otro lado, otro síntoma muy común en los ovarios es el síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico lo que se produce es un desarrollo hormonal muy grande, que obviamente está desbalanceado, por eso es un síntoma, y en este sentido podemos pensar que la mujer que está sufriendo el síndrome de ovario poliquístico está necesitando generar más hormonas para atraer al macho. Y esto puede pasar porque quizás está en pareja, tiene a su lado el macho, pero siente que este macho no es el macho alfa, es un macho inmaduro. Quizás es una pareja que no es suficientemente proveedora
o la mujer siente que no es suficientemente protectora, que no es la pareja ideal, la pareja que ella siempre se imaginó tener como padre de sus hijos, ¿no? Entonces, si esto está ocurriendo, es probablemente el motivo por el cual la mujer está desarrollando el síndrome de ovario poliquístico. Y otro síntoma que también está muy relacionado, pero que está en una polaridad opuesta, es la falta de ovulación. Cuando hay falta de ovulación, está relacionado con el hecho de que la mujer siente que no puede generar más, no puede generar más vida. Siente que necesita replegar la energía que tiene para conservar lo que ya está. Y esto está relacionado con una sensación de sentir que apenas puedo con mi vida, ¿sí? Esta mujer no tiene la energía, no tiene la capacidad de ir más allá de ella misma, porque puede estar pasando por un periodo de, no sé, de depresión o un periodo muy fuerte en su vida, en el cual siente que no tiene energía para proyectar, para llevar hacia afuera, y tiene que conservar esa energía. Me encanta qué perfecto que es todo, ¿no? Qué increíble. Me encanta la perfección del cuerpo humano. Y de todo esto que está relacionado con todas las historias de nuestros antepasados. Es impresionante. Cuando uno se lo pone a pensar de esa manera, decís, wow, no puede ser. Y sí, es, y se ve en consulta, y lo comprobamos una y otra vez. Bueno, vamos a seguir un poquito con esto de los partos que estabas vos comentando en un principio, ¿no? Y en esto de los partos, para arrancar el tema, lo primero que uno piensa cuando va a parir es esos miedos que vienen, ¿no? Los miedos de pasará el bebé, será muy grande el bebé. eh, y esto se da muchas veces, estos miedos, estas historias que es como un vértigo que viene de más atrás, ¿no? De historias pasadas, siempre, todos los síntomas vienen de historias pasadas. En este caso, de historias relacionadas con niños que probablemente han muerto en trabajo de parto, que han tenido muchas complicaciones y que casi han muerto al dar a luz la madre, ¿no? Entonces estos miedos muchas veces están contados de generación en generación, de pasó tal cosa, tener cuidado, vas a... Bueno, y el miedo se viene arrastrando de generación en generación porque ha pasado estas historias. Bueno, uno de los conflictos más comunes es esto de, o más comunes no sé, pero por lo menos es de los que más se habla, o de los que más miedo genera, es este de las vueltas de cordón alrededor del niño, ¿no? Esto de las vueltas de cordón en general se asocia también con historias de madres muertas al dar a luz. Y detrás de esto, entonces es como que el niño asume este lugar, ¿no? Esta posición de tener este cordón en el cuello, dando esta historia y esta memoria, o sea, como configurando esta memoria de decir, es mejor que este niño no nazca. Porque anteriormente hay historias de que la madre murió al dar a luz, entonces es mejor que no nazca. Pero también se da el caso de que está relacionado este niño con personas que han abusado de esa madre, relacionadas con nombre, relacionadas por fecha, relacionadas porque es doble, ¿no? En general se dice cuando estamos acá en la biopresencia consciente. Y esto muchas veces es como que viene a veces es como que este niño viene a generar una configuración de familia que ya se ha dado en el pasado. Por ejemplo, a veces se da de que la madre tiene el mismo nombre que la abuela, Marta. Marta la madre, Marta la abuela. Y este niño viene y le pusieron el mismo nombre que al abusador de la abuela. Entonces, este niño que va a nacer es mejor que no nazca, porque en el pasado se dio esta configuración y hubo abuso. Lo mismo que sí abusó a la madre, ¿no? Sea el caso que sea, siempre es mejor que este niño no nazca, no porque la familia quiere que no nazca, sino porque es inconscientemente, ¿no? Simbólicamente lo que está pasando. Entonces se dan siempre este tipo de historias. El niño que tiene las vueltas de cordón, en general, eh, también está relacionado o puede estar relacionado con ahorcados en el transgeneracional, con gente que pudo haber abusado de la madre o de la abuela, como decíamos, pero con ahorcamiento.
también, o relacionado con gente que ha muerto degollada, guillotinada, o asfixiada en cámaras de gas, o enterradas vivas. Bueno, siempre con alguna historia de estas, siempre, como decías vos, con historias de muchísimo dolor, ¿no? Detrás. Y en general no se asocia hoy en día la, médicamente no se asocia en las vueltas de cordón con la muerte, porque se sabe que no genera la muerte del niño porque es fácil de sacar. Pero en el inconsciente colectivo está asociado mucho como que si tenés la vuelta de cordón podés morir. Entonces también hay que buscar historias detrás de niños que han casi muerto en el parto. Entonces también hay que buscar de eso. Otro de las problemáticas que se pueden dar en el parto es, no sé si problemática, pero otra de las particularidades es nacer de cola. El nacer de cola se relaciona mucho con el recto y el ano, y esto se relaciona con la identidad y el lugar de uno en el clan o el lugar de uno en la familia. Entonces se asocia mucho con esto de la identidad y con el que esperaban en general a otro sexo. Si yo soy hombre, esperaban a una mujer; si yo soy mujer, esperaban a un hombre. Entonces, a la hora de parir, el niño como que se posiciona de esta manera, inconscientemente, simbólicamente, para no mostrar su sexo original, o sea, el sexo en realidad que es, sino que muestras primero su cola como para ocultar el sexo verdadero del niño. Esto es muy simbólico, muy hermoso de ver de esa manera. Y hay que buscar acá historias de que la madre quizás también tuvo problemas de identidad, o la madre tampoco era esperada como hombre, no era esperada como mujer. Y se da mucho esto de que la mujer no era esperada como mujer porque antiguamente el hombre era el deseado, porque el hombre era el que trabajaba en el campo, el hombre era el que podía llegar a ser un trabajador más para la familia, a traer dinero para la familia. De hecho, se da historias de que las mujeres que nacían eran llevadas al orfanato porque no las podían cuidar, porque no iba a generar un ingreso, sino que iba a ser una boca más que comía. Entonces era preferible llevarla al orfanato para que la cuide otro y tener de vuelta un hijo para ver si sale hombre, ¿no? Entonces acá hay muchas historias de esto en el transgeneracional con mucho dolor y mucha angustia que se ha generado por este tipo de historias, ¿no? Así que otro conflicto que podemos llegar a hablar también en el parto es esto de, bueno, dijimos, el miedo en el parto, el cuello, el cordón en el útero, el nacer de cola, y después el otro es cesárea o force, que es cuando el niño necesita una asistencia para nacer. Es decir, le tienen que ayudar a nacer, porque no puede nacer por sí solo, por parto natural. Entonces, estos tipos de nacimientos, estos tipos de partos, puede ser que este tipo de ayuda que ha recibido este niño la tenga que necesitar en el resto de su vida o a lo largo de varios momentos en su vida, o que se repita esta situación a lo largo de su vida, ¿no? En consulta, buscamos este tipo de situaciones cuando vienen personas a trabajar, por ejemplo, personas que no terminan sus proyectos, o sea, personas que comienzan y dejan las cosas, personas que tienen dificultad para finalizar los proyectos. ¿Por qué es esto? Porque el parto, en general, es la finalización de un proyecto. El parto es esa conclusión, ese fin, ese lo logré, ¿no? Esa etapa de independencia de esa persona, ¿no? Entonces, cuando hay conflictos de independencia o de no poder finalizar como corresponden los proyectos, o de necesitar siempre ayuda, por ejemplo, de los padres o económica o del Estado, entonces ahí es que se busca este tipo de historias en el embarazo, ¿no? En el parto. Así que está súper relacionado con todo esto, ¿no? Con el hecho de necesitar esta ayuda, esta asistencia y esta necesidad de el otro. Pero también a veces hay que buscar, y como decías vos antes, ¿no? Historias de personas que han muerto alrededor del embarazo, ¿no? Si han muerto personas alrededor del embarazo, entonces acá también nos habla de relaciones, también de esto, ¿no? Siempre son historias de dolor que han generado conflictos a la hora de finalizar un proyecto. Entonces, va a haber siempre un conflicto a la hora de terminar un proyecto. O sea, se relaciona directamente la etapa, como vos decías antes, la gestación, la concepción y esta etapa de parto con la finalización del proyecto. Cada etapa del embarazo tiene una correlación con alguna etapa de la vida de la persona. En este caso, el parto es
siempre con la finalización de los proyectos y con la independencia. Muchas veces pasa de que la persona no se puede independizar y vamos a buscar al parto, y hacemos la reprogramación de útero y nos damos cuenta que el parto fue con forceps o fue con cesárea, o directamente hubo un conflicto tan grande en el parto, algo que realmente hace que la persona no se pueda independizar porque muri- eh, murió el padre cuando la madre estaba embarazada, o murió la madre cuando el niño nació. Siempre hay un conflicto muy grande en el momento en el que estaba naciendo, en el momento del parto. Así que es súper, también súper simbólico. Wow, sí, súper interesante también, ¿no? Cómo es algo que la sociedad no imagina, pero cómo el parto puede definir tantas cosas después en la vida de una persona, ¿no? Incluso económicamente, que eso es... Claro, en todos los aspectos de la persona. Así que bueno, súper interesante esto que estabas contando. Y bueno, estamos llegando al final del Justo. programa. Sí, se pasó rapidísimo. Gracias, José, gracias a todos los que estuvieron acá una vez más. Probablemente el programa que venga también vamos a seguir hablando de infertilidad porque tenemos tanto para contarles, así que seguramente va a seguir siendo sobre infertilidad. Estamos haciendo algunos ajustes en cuanto al horario, pero bueno, eso se los Mm, vamos a decir más adelante. Y bueno, recuerden que siempre pueden encontrar tanto este episodio como todos los episodios anteriores y los que vayan a venir, tanto aquí en Instagram como en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. bien, Así que bien, bien, bien. Estén atentos a nuestras historias esta semana, porque probablemente no sea el mismo horario ni el mismo día la semana que viene, o a partir de la semana que viene. Tampoco sabemos exactamente por cuánto tiempo, pero sabemos que va a haber algún ajuste ahí en el horario del día, por lo menos por ahora. Así que estén atentos a las historias para avisarles bien qué día va a ser. De todas maneras, después queda grabado y lo pueden ver en diferido, ¿no? despedido. Pero bueno, muchas gracias por estar, a los que estuvieron, Doriana, Emiliano, Maga, Encarnación, a todos los que estuvieron. Gracias, gracias Florencia a todos por estar y por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias a todos y nos vemos prontito. Hasta la próxima. Adiós. Adiós a todos. Chau, chau.